¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. Todos los hombres, por naturaleza, desean saber. Aristóteles. Muy buenas noches, estimados oyentes de Soliloquios de un Metafísico. Como cada martes, en punto de las 9:30 de la noche, estamos en un programa más. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su atención. Les recuerdo, mi nombre es Alberto Rafael León Ramos, transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, con esta rica y sabrosona lluvia que se ha soltado por acá. La neblina está en un punto muy suave y tropical, por lo que ya estamos disfrutando de un rico café cuatepecano. Muy bien, pues en el programa de hoy lo he titulado, y les quiero hablar de este tema, de la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Esa pregunta me la han hecho muchas personas a lo largo de mi vida, y desde que me adentré a estudiar filosofía, es una pregunta que también a mí me llamaba mucho la atención, y poco a poco he ido descubriendo qué significa realmente la metafísica, qué es la metafísica, cuáles son los autores que podemos denominar que hagan metafísica, que son realmente metafísicos, y qué no es la metafísica, esa pseudo-metafísica o pseudo-ontología que parece permear hoy por todos lados en la vida cotidiana, y que además están dando diplomas estas universidades patito, razón por la cual quiero distinguir acentradamente qué es la metafísica filosófica y cuáles son esas pseudo metafísicas que hacen un collage de conceptos, de teorías, de ideas, y que muchas veces se usa este tipo de palabrejas o de cursos o diplomados para sacarle dinero a las personas que no están bien forjadas en esto de la filosofía, y tampoco tienen por qué saberlo, pero aquí quiero hacer la distinción que sea esta cosa llamada metafísica, comentando algunos autores más importantes y explicando de manera muy general qué es este asunto de la metafísica. También estaré recomendando algunos libros para iniciarse en la lectura de la metafísica. A veces puede ser algo complicado entrar al tema de estos autores porque no se tiene la información, se tiene miedo, se desconoce o simplemente no se sabe por dónde empezar. Es así que aquí quiero hacer una breve introducción, una breve explicación de lo que sea esto. En la musiquita estaré compartiéndoles algo rico y sabrosón de un piano de mi amiguísimo Howard Richards, que ya lo estamos escuchando en el fondo musical. Tiene unas excelentes canciones que les voy a compartir más adelante. Espero se escuche el fondo musical, es también con la que inició el programa. Bien, antes de seguir con el programa, les quiero decir que, hacer unas invitaciones. Por un lado, de las actividades de ANEF aquí en el estado de Veracruz. El día 28 de mayo del presente año se va a llevar a cabo la tertulia que organiza la Academia Mexicana de Educación y la ANEF aquí en Veracruz. La próxima sesión será el día de mañana, miércoles, en la Casa de la Educación, que está en la Academia Mexicana de Educación, de 8 a 10 pm. El lugar es
la calle Bocanegra número 10 en el centro de Jalapa, Veracruz. La Casa de la Educación se llama Ramón C. Bonel, atrás del Estadio Colón o atrás de la Comisión Federal. Para los que gusten ir, vamos a estar hablando de tópicos relacionados de filosofía y educación, con el apoyo de la Academia Mexicana de Educación, que es presidida por mi amigo el maestro Víctor Vázquez Gándara, que también es el editor del periódico cultural Planestli. Es así que estaremos ahí hablando de filosofía y educación. La entrada es libre y sin costo, así que los espero por allá a los que estén interesados en ir. También los quiero invitar al Congreso Nacional Multidisciplinario de ANEF. Este se va a realizar en la ciudad de Guanajuato, México, del 22 al 26 de septiembre del presente año, que está auspiciado por la Universidad de Guanajuato, la División de Ciencias Sociales y Humanidades de esa universidad, la Asociación Filosófica de México y por supuesto la ANEF, Sociedad Nuevo Mexicana de Estudios Sociales, Filosóficos y Humanísticos. Por ahí les estaré compartiendo el cartel y la convocatoria. Cabe mencionar que este es un congreso multidisciplinario, es decir, no solo se habla de filosofía, sino hay un tema central que es el de el caos, la crisis ante el orden del caos, todo esto. Y pues puedes mandar tu ponencia, mandar un ensayo. También si eres artista te puedes presentar con un performance, o si eres fotógrafo, pintor. Tenemos espacio para todos, como es multidisciplinario, no dejamos de lado a ninguna disciplina humanística. Es así que la invitación para que asistas al Congreso Nacional Multidisciplinario en su quinta celebración está abierta para que te unas a nosotros allá en la ciudad de Guanajuato a través de la NEF. Si quieres ponerte en contacto conmigo aquí en Veracruz, entra a la página de ANEF Veracruz, que es www.anefveracruz.wix.com/anef, o búscanos así en el Google. Muy bien, pues ahora empezamos de lleno con el tema. Cuando la gente se pregunta, me ha preguntado específicamente qué es esto de la metafísica, o les digo que a mí me gusta la filosofía y estoy en ella porque me gusta mucho la metafísica, la primera reacción es de sorpresa. ¿Por qué de sorpresa? Bueno, pues primeramente porque creen que la metafísica es algo de adivinación, que la metafísica es algo de chamanería, que la metafísica es los horóscopos, que la metafísica es leer las runas, la mano, la quiromancia. Creen que la metafísica es estar solo hablando de cosas sin sentido, o ya en un caso muy extremo creen que la metafísica es estar hablando de puras sutilezas sin llegar a ningún lado. Esta concepción tienen muchas personas de lo que significa la metafísica. Otras me han dicho que la metafísica es muy bonita porque te aprendes a encontrar contigo mismo, el mundo, la naturaleza, que si sé leer el aura, cosas de estas extrañas, o que si sé leer el futuro y cosas de ese tipo. Mi primera reacción siempre, bueno, antes era de indignación total, porque cómo iba a ser que mancillaran el nombre de la metafísica desde la filosofía. Ahora que me preguntan, pues simplemente ya no me indigno, sino tengo una paciencia para explicarles que precisamente la metafísica no es eso, aunque parece que ese nombre o esa noción tienen las personas, y entiendo que no tengan una noción clara porque por un lado no son especialistas de filosofía ni tienen por qué serlo, y por otro lado esa es la visión que se ha vendido con estos librejos que he visto en los aparadores que cuestan 20, 30 pesos, que ponen precisamente
metafísica 3 en 1, metafísica para todos, metafísica el dolor, sanando tu alma y cosas de esas, por lo que las personas relacionan a la metafísica con estos temas y creen, por un lado, que es superación personal. ¿Qué cosa más errada y espantosa que la metafísica, esta actividad del pensamiento y desde la filosofía rigurosa y seria, ardua, sea confundida con estas bagatelas? Lo digo de esta manera muy radical porque precisamente la metafísica no es esto. Pero para explicar qué es entonces la metafísica, tengo que recurrir al origen de la filosofía. Como la mayoría de las personas tiene conocimiento, el origen de la filosofía se gesta allá en la lejana Grecia. Si ya bien con un fulanito llamado Heráclito o Parménides, el tema empezaba, no, y había preguntas de esta índole. No es hasta con Aristóteles precisamente que cobra un sentido filosófico riguroso y se hace un sistema. Aunque Aristóteles no llamaba a esta disciplina, a esta ciencia, no en el sentido de el que tenemos nosotros de la ciencia como la experimentación, contrastación e hipótesis, la ciencia para Aristóteles es el saber demostrativo y que en griego lo denominan episteme. Esta es la verdadera ciencia, es la ciencia que busca Aristóteles. Entonces, esta disciplina, esta ciencia que busca principios y causas primeros de todos, Aristóteles la va a llamar sabiduría primera o filosofía prote-filosofía. Es así que hay una disciplina, una ciencia que busca las causas y principios supremos de todos. El nombre de metafísica es dado después por un curioso caso, después de que Aristóteles escribe, pasan muchos años, hay un fulanito que se llama Andrónico de Rodas, un comentador, que ordenando todos los escritos de Aristóteles, que por supuesto estaban en griego, va encontrando diferentes temas. Cuando Aristóteles hablaba de la física, los fenómenos físicos, ese libro lo tituló Física. Cuando Aristóteles hablaba de ética, moral y los principios del hombre, los llamó la ética Eudemo, la ética Nicómaco. Y cuando se encontró con un libro que versaba de los principios, causas supremas, del ser, del ente, de la usología, de la etiología, de la teología, y vio Andrónico que no tenía mucha relación con algo, no había un nombre que ponerle, recordemos que no existía el concepto de metafísica, lo que pudo hacer Andrónico es, bueno, ponerlo después del libro de la física y lo tituló Metafísica, o sea, después del libro de la física, o más allá del libro de la física, y es así que sin quererlo ni saberlo, mi amigazo bautizó a una disciplina que hasta nuestros días nos llega con el nombre de metafísica, que ahora trata de estos problemas del ser, del ente, del principio, del arjé, de la existencia, y que se relaciona también con la ontología, metafísica y ontología van relacionados, la epistemología también, y que ahora a nuestros días nos llega como metafísica. En su libro Aristóteles, la metafísica, el compilado ya de metafísica, tiene 14 apartados o 14 libros, del 1 al 14, y cada uno trata un tema diferente. En el primero indaga sobre qué es el ser, quiénes han hablado del ser, cuáles son los filósofos que han hablado del ser. También empieza a buscar a inquirir sobre esa disciplina que sea la primera, la máxima, y que dé cuenta de todo, la realidad del arjé de las cosas, que sea esa ciencia universal del ente en cuanto tal, que explique la totalidad de las cosas en cuanto son. Es así que Aristóteles define a la filosofía primera
como la ciencia que considera universalmente al ente en cuanto tal. Es decir, como ya les dije, la totalidad de las cosas en cuanto son. Las demás ciencias para Aristóteles estudian una parte de las cosas según un accidente determinado. Por ejemplo, pues la botánica estudiará las plantas en cuanto a organismos, la matemática las figuras y los números desde el punto de vista de la medida. Pero la metafísica tiene como objeto la totalidad de las cosas, pero en tanto que son, es decir, el ente en cuanto a ente, ton, ti, on. Aristóteles dice que esta es una ciencia divina en dos sentidos, el de que si Dios tuviera alguna sería ella, y además en el que el objeto de la metafísica es Dios, y así la llama también teológica, teología, y por último la define también como ciencia de la sustancia, de la usía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que son tres ciencias o es una sola? Este es un problema sobre el cual Aristóteles ahondará en todo este libro, pero él dice, y así es, que la metafísica es una ciencia única, es la filosofía primera, porque estudia al ente en cuanto ente, en tanto Dios, y también estudia a la sustancia. Aristóteles empieza a hablar de lo que hay ente y que sean los entes, las cosas naturales, estos objetos físicos, pero para Aristóteles también la naturaleza es el principio de las cosas, porque él habla que cuando algo es natural, cuando tiene en sí mismo el principio de su movimiento, un árbol o un caballo, las cosas naturales son entonces verdaderas, pero lo que le preocupa mucho es que se mueven, que llegan a ser y dejan de ser. Esto también lo estudia en un libro que se llama La física. Pero también hay otro tipo de entes, dice Aristóteles, que no se mueven, por ejemplo estos objetos matemáticos, que parece que la ciencia que versara sobre ellos sería más ciencia. Pero aquí hay un inconveniente, pues no son cosas, existen en la mente, pero no fuera de ella, o sea, separadas. Entonces, en cuanto inmóviles, tienen más dignidad de entes, en cuanto no existen como cosas, son menos entes. Entonces, ¿cómo tendría que ser un ente para reunir las dos condiciones? Se pregunta Aristóteles. Tendría que ser inmóvil, pero separado en una cosa. Ese ente, si existiera, se bastaría a sí mismo y sería el ente supremo, el que merecería en su plenitud llamarse ente. Pero a este ente Aristóteles lo llama divino, el teos, y la ciencia suprema que tratará de él sería una ciencia teológica. Es decir, Dios es en Aristóteles aquel conjunto de condiciones metafísicas que hacen que un ente lo sea plenamente. La ciencia del ente en cuanto tal y la de Dios, que es el ente por excelencia, son una y la misma. Aquí hay que recordar que cuando se dice Dios no es el Dios cristiano, no hay que pensar en esos términos, sí pensar a Dios en un sentido griego que no tiene esta carga, ¿no? Ahora hablando en el sentido de la sustancia, la Aristóteles también en la metafísica en su libro habla de la sustancia y dice que el ente, este ente del cual se estudia, se dice de muchas maneras, pero no de un modo equívoco, sino analógico, es decir, con relación a un principio único que da unidad a los muchos sentidos. Es por eso que el ente es uno y múltiple a la vez. El sentido fundamental del ser es la sustancia, dice mi amigazo Aristóteles. Pero los demás modos dependen de la sustancia, porque todos son o sustanciales o afecciones de la sustancia. Por ejemplo, el color es color de una sustancia. Y si decimos tres, nos referimos a tres sustancias. Y hasta la privación encierra la misma diferencia. Pero para que haya una ciencia tiene que haber una unidad, cierta naturaleza según la cual se dicen las demás cosas. Esta unidad para Aristóteles es la sustancia, que es el sentido principal en que se dice el ser, el fundamento de la analogía.
En todas las formas del ser está presente la sustancia y por tanto ésta no es algo distinto del ente en cuanto tal y de Dios, sino que el ente como ente encuentra su unidad en la sustancia. Se trata pues de una única filosofía primera o metafísica en su triple raíz. Para eso también Aristóteles habla de los diferentes modos del ser y habla precisamente que son 4 modos. Estos son: 1, el ser per se o per accidens, es decir, por esencia o por accidente; 2, según las categorías; 3, el ser verdadero y el ser falso; y 4, según la potencia y el acto. Cada uno lo analiza precisamente en este libro de la metafísica, pero el que le pone más atención siempre va a ser al de la sustancia. La sustancia, que en griego se dice usía, es el conjunto de las disponibilidades de una cosa, aquello de que se puede echar mano. La sustancia es soporte o sustrato de sus accidentes. El rojo, el duro, el cuadrado, etcétera, están soportados por la sustancia mesa. Por otra parte, los accidentes se predican de otra cosa, de un sujeto, y a la inversa. La sustancia no se predica de ninguna otra cosa, porque la mesa es mesa, por si mientras el rojo es rojo de la mesa. Pero no se puede olvidar que ese sentido de sustrato no es el primario, sino es el de usía, o sea, la sustancia, y que justamente por tener un haber propio, puede la sustancia ser un sujeto de que se prediquen los accidentes, lo rojo, lo cuadrado. Por esto, la sustancia es ante todo cosa, algo separado, independiente, que existe por sí mismo y no con otro. Y el modo fundamental de la sustancia es la naturaleza. Y de ahí hay varias clases de sustancias, las cosas concretas, los individuales, este hombre, este árbol, la piedra, pero las sustancias en sentido más riguroso, Aristóteles las llamará, bueno, sustancias primeras. Y ya va a empezar a hablar de los entes, de los universales, los géneros y las especies, con lo cual entrará a un análisis más detallado de lo que habla la metafísica, que es la sustancia, y la forma en que se desdobla esto. Por eso el estudio de la metafísica en Aristóteles, en el libro precisamente de la metafísica, habla de unos problemas que trataban del ser, de la usía, de estas esencias, de los accidentes, que se predicaban de una cosa en cuanto tal, como materia o forma, la teoría del dimorfismo, pero también le interesaba mucho el movimiento, y todos estos temas estaban resumidos en este libro que ahora nosotros conocemos como Metafísica, que por cierto está editado en Gredos. También está en Porrúa, pero no es la traducción no es la misma. En Gredos viene del griego y al español es más fiable esta traducción que la de Porrúa, que es de más de divulgación somera y que bueno, está más económica. Pero aún así la metafísica en Aristóteles significa el estudio de esto, del ser, del ente, del teos, de los accidentes, y no remite para nada a esta vulgar palabra que ahora toman como metafísica, de hablar de auras, de hablar de buena suerte, de hablar de horóscopos, de runas, que si por un lado pueden tener índices de intangibilidad, no son estrictamente la metafísica filosófica que hoy conocemos, que inicia con el estagirita Aristóteles y que se desarrolla a lo largo de historia de la filosofía como aquella ciencia por excelencia, o sea, esta episteme, más no doxa, la pura creencia. Hay que hacer una distinción entre episteme y doxa. La pura episteme que busca las causas y principios supremos, y ya lo dice al inicio de su libro, como lo tengo acá, todos los hombres por naturaleza desean saber. ¿Qué es ese saber? Pero bueno, hay que saber cuál es la disciplina que estudia el conocimiento y estudia e indaga sobre la naturaleza de un modo universal. Y para Aristóteles es la filosofía primera, prote
filosofía, a diferencia de las filosofías segundas como pueden ser la física, la química o la botánica, que también escribió sobre eso, que versaban sobre entes segundos o sobre entes menos dignos de tomarse en cuenta. Es así que radicalmente la filosofía metafísica empieza con Aristóteles tocando estos temas que les he mencionado de manera muy general, porque son 14 libros y de manera muy rápida y resumida, que se podría llevar 5 o 6 programas explicándolas, pero no es el chiste aburrir acá, si solamente mi intención es puntualizar que la metafísica no es esta que venden en diplomaditos, en talleres, o que piensan que es el centralizar, que es el tai chi, que es el organizar al hombre con el mundo, y confunden palabras como el ser con el hombre concreto. Ser no es hombre concreto. Hay un problema ahí de traducción del griego al español, puede ser de diferente forma, pero no es eso. Siendo como el hombre como ente, sí se estudia, pero entonces es ontología desde la metafísica de Aristóteles, pero no radicalmente esa pseudo metafísica, pseudo ontología que hasta ahora aparece en las revistas de moda y que por hacer una palabra rimbombante como lo sea metafísica, ontología, hay títulos que se ponen las personas que medio entienden y barruntan esto, seguramente en estos libros de 20 pesos que te encuentres en cualquier pasillo, que hacen un diplomado y se llaman profesores de metafísica, se llaman coaches ontológicos y hablan de superación. Señores, eso no es metafísica, eso no es ontología, eso es pseudo metafísica y pseudo ontología. La metafísica seria y rigurosa está desde Aristóteles con sus 14 libros, que no creo que sea tan fácil de entender, ni muchos han entrado al estudio riguroso de lo que sea la metafísica. Es así que quiero definir que la metafísica inicia con Aristóteles y habla de esta forma y de este prurito de Aristóteles por entender que sea la fisis, la naturaleza, pero desde un punto de vista obviamente muy sesudo e intelectual. Bueno, antes de continuar el programa y seguir hablando de la metafísica o luego con otro autor y siguiendo por esta línea, quiero dejarte con una canción muy suave y tropical de mi amigazo Howard Richards que se titula Rondo. Disfrútala y nos vemos, nos oímos en 15 minutitos.